¿Alguna vez te has preguntado qué secretos puede esconder la Tierra bajo tus pies? ¿Qué mundos completos, silenciosos e invisibles, aguardan en la oscuridad de las profundidades, ajenos al ruido y al paso del tiempo que rige nuestra vida en la superficie? Hoy vamos a descender, literalmente, hasta el corazón de una de las islas más hermosas del Mediterráneo para descubrir una maravilla que desafía la imaginación y que ha asombrado a exploradores, científicos y viajeros durante siglos. Bienvenido a las Cuevas del Drag, en Mallorca, uno de los tesoros naturales más extraordinarios que guarda el planeta. Si este tipo de contenido te apasiona tanto como a nosotros, no olvides suscribirte y dejar tu like, porque mantener viva la historia de estos lugares es también tarea tuya. Mallorca es para muchos sinónimo de playas turquesas, acantilados dorados y una luz mediterránea que parece inventada por un pintor. La mayor de las Islas Baleares ha sido, a lo largo de los siglos, escenario de civilizaciones, conquistas y culturas que han dejado su huella en cada rincón de su geografía. Sin embargo, bajo esa superficie luminosa y hospitalaria, se oculta una dimensión completamente diferente. Un mundo de piedra, oscuridad y agua que nada tiene que ver con las postales que han hecho famosa a la isla. Un mundo que no se construyó en años ni en siglos, sino en millones de años de paciente transformación geológica. La historia de las Cuevas del Drag comienza mucho antes de que ningún ser humano pisara la isla, antes incluso de que la propia Mallorca tuviera la forma que hoy reconocemos en los mapas. Todo empieza con la roca caliza, o calcarenita, que constituye el substrato geológico de buena parte del levante mallorquín. Esta roca, formada hace entre 100 y 150 millones de años a partir de sedimentos marinos acumulados en el fondo de antiguos océanos, posee una característica que la hace extraordinaria. Es soluble. El agua de lluvia, al filtrarse a través de la tierra y cargarse de dióxido de carbono, se convierte en una débil solución ácida capaz de disolver lentamente la caliza, abriendo caminos, galerías y cavidades en el interior de la roca con una paciencia que escapa a toda comprensión humana. Este proceso, conocido como karstificación, es el mismo que ha esculpido algunos de los paisajes más impresionantes del planeta: los cañones de piedra, las torres rocosas, los ríos que desaparecen bajo tierra y los manantiales que brotan de la roca sin aviso aparente. En Mallorca las condiciones fueron especialmente propicias para que este proceso alcanzara una magnitud monumental. Durante millones de años el agua encontró su camino hacia las profundidades, disolviendo la roca metro a metro, galería a galería, hasta crear un laberinto subterráneo de dimensiones asombrosas. Lo que hoy llamamos las Cuevas del Drag no es sino el resultado visible y aún así apenas imaginable de ese proceso titánico. El nombre Drag proviene del catalán y significa dragón. Y hay algo en esa denominación que, más allá de la leyenda medieval que posiblemente la originó, resulta profundamente acertada. Porque estas cuevas tienen algo de bestia dormida, de criatura antigua que respira lentamente en la oscuridad, indiferente al mundo que existe sobre ella. Las leyendas locales siempre asociaron este lugar con lo sobrenatural, con fuerzas que superaban la comprensión ordinaria. Los antiguos pobladores de la isla, desde los talayóticos que construyeron sus enigmáticas torres de piedra hace más de 3000 años, hasta los árabes que dominaron la isla durante varios siglos en la Edad Media, conocieron la existencia de estas cavidades y las rodearon de un respeto que rozaba lo sagrado. La zona del levante mallorquín donde se ubican las cuevas, cerca del municipio de Manacor, es un territorio de apariencia tranquila y rural que no delata en absoluto lo que esconde en su interior. Los pinos y las encinas cubren una tierra de colores ocres y rojizos que parece sólida, firme, confiable. Pero esa apariencia es, en cierto modo, un engaño de la naturaleza. Bajo esa superficie aparentemente estable se extienden grandes cuevas interconectadas. La Cueva Negra, la Cueva Blanca, la Cueva Luis Salvador y la Cueva de los Franceses, que en conjunto conforman un sistema de galerías de una extensión y una belleza verdaderamente únicas en Europa. El conjunto de las Cuevas del Drag abarca una longitud total de aproximadamente 2 kilómetros de galerías visitables, aunque el sistema subterráneo real se extiende mucho más allá de lo que el ojo humano ha podido cartografiar con certeza. En su interior la temperatura se mantiene constante durante todo el año, alrededor de 18 grados centígrados, creando un microclima propio que ha permitido el desarrollo de formas de vida adaptadas a la oscuridad y al aislamiento. El tiempo parece haberse detenido en estas galerías. La piedra que las rodea lleva millones de años formándose, y continuará haciéndolo milímetro a milímetro,
mucho después de que cualquier visitante haya abandonado su interior. Comprender el origen geológico de las cuevas del Drag es comprender algo fundamental sobre la naturaleza misma, que las maravillas más grandes del mundo no nacen de explosiones ni de catástrofes súbitas, sino del trabajo silencioso, constante e invisible del tiempo. Esa lección, grabada en cada estalactita y en cada rincón de piedra húmeda, es el primer mensaje que este lugar ofrece a quien se adentra en su oscuridad. Y es también la puerta de entrada a una historia que apenas está comenzando, porque lo que los primeros exploradores encontraron al descender a estas profundidades cambiaría para siempre la manera en que el mundo entendía lo que podía esconder una isla del Mediterráneo. Hay lugares en el mundo que los seres humanos conocen desde tiempos inmemoriales y que sin embargo tardan siglos en ser comprendidos. Las cuevas del Drag son uno de esos lugares. Durante milenios su existencia fue un hecho conocido por los habitantes de la isla, susurrado entre generaciones como un secreto compartido, rodeado de temor y de fascinación a partes iguales. Pero conocer un lugar y comprenderlo son dos cosas muy distintas. Y la verdadera historia del descubrimiento de estas cuevas es también la historia de cómo la humanidad aprendió a mirar la oscuridad sin miedo y a encontrar en ella no monstruos sino maravillas. Los primeros habitantes de Mallorca, los pueblos prehistóricos que construyeron los talayots y las navetas que aún salpican el paisaje balear, vivieron durante siglos en una isla cuyo subsuelo guardaba mundos que escapaban a su comprensión. No existen registros escritos de su relación con las cuevas, pero la arqueología ha dejado pistas suficientes para intuir que estos espacios subterráneos no les eran indiferentes. En muchas culturas prehistóricas mediterráneas, las cavernas eran consideradas umbrales entre el mundo de los vivos y el de los muertos, lugares de culto donde la oscuridad adquiría un significado ritual y sagrado. Es razonable suponer que las cuevas del Drag ocuparon un lugar parecido en el imaginario de aquellos primeros mallorquines. Con la llegada sucesiva de fenicios, griegos, cartagineses y romanos a las costas baleares, Mallorca fue incorporándose progresivamente al gran relato del mundo mediterráneo. Los romanos, que dominaron la isla durante varios siglos a partir del año 123 antes de nuestra era, dejaron una huella profunda en su territorio, pero tampoco documentaron de forma sistemática la existencia de las cavidades del Levante. Las cuevas permanecieron en ese tiempo como un secreto local, conocido por los campesinos y pescadores de la zona, mencionado en conversaciones y leyendas, pero ajeno al registro oficial de la civilización. Durante los siglos de dominación árabe, entre los siglos X y XIII de nuestra era, la isla vivió un periodo de florecimiento cultural y agrícola notable. Y aunque los geógrafos árabes describieron Mallorca con considerable detalle, las cuevas siguieron siendo, para el conocimiento escrito, una sombra en el margen del mapa. Fue durante la Edad Media cristiana, tras la conquista de Mallorca, por el rey Jaime I de Aragón, en el año 1229, cuando las primeras referencias documentales a las cuevas comenzaron a aparecer con cierta regularidad. Los registros medievales mencionan la existencia de grandes cavidades en el término de Manacor, y el nombre Drag, con su evidente carga simbólica, ya aparece asociado a este lugar en documentos de los siglos XIV y XV. La imaginación medieval, fértil en dragones y criaturas de las profundidades, encontró en estas cuevas el escenario perfecto para sus miedos y sus fantasías. Se decía que en su interior moraban bestias terribles, que el aire era venenoso y que quienes se adentraban demasiado en la oscuridad no regresaban jamás. Estas leyendas, lejos de invitar a la exploración, funcionaron durante siglos como un eficaz mecanismo de disuasión. No fue hasta el siglo XIX cuando el mundo científico comenzó a prestar atención seria a las cuevas mallorquinas. El contexto era propicio. Europa vivía un momento de intensa curiosidad naturalista, impulsada por los grandes viajes de exploración y por el nacimiento de disciplinas como la geología, la paleontología y la espeleología. Los viajeros ilustrados y los científicos románticos recorrían el continente en busca de paisajes sublimes y fenómenos naturales que ampliasen el conocimiento del mundo. Mallorca, con su combinación de belleza mediterránea y misterio geológico, se convirtió en un destino atractivo para esta nueva generación de exploradores de gabinete y de campo. El archiduque Luis Salvador de Austria, uno de los personajes más fascinantes de la época, dedicó décadas a estudiar y documentar las Baleares, con una meticulosidad que aún hoy resulta admirable, y sus escritos incluyeron las primeras descripciones científicas serias de las cavidades del Levante mallorquín. Sin embargo, el momento decisivo en la historia del descubrimiento de las cuevas del Drag llegó en el año 1896,
cuando un hombre bajó al interior de estas cavidades con una linterna, un cuaderno y la determinación de quien sabe que está a punto de encontrar algo extraordinario. Su nombre era Edward Alfred Martel, y era el padre fundador de la espeleología moderna. Martel había dedicado su vida a explorar y cartografiar las cavidades subterráneas de Europa, convencido de que el mundo bajo tierra era tan digno de estudio y asombro como el que existía sobre la superficie. Cuando descendió a las cuevas del Drag, lo que encontró superó incluso sus expectativas más optimistas. Un sistema de galerías de una belleza y una extensión sin precedentes, coronado por un hallazgo que lo dejó sin palabras. En las profundidades de las cuevas, Martel descubrió un lago subterráneo de dimensiones colosales, de una quietud y una transparencia que parecían irreales. Lo bautizó con su propio apellido, el lago Martel, y su descripción de aquel momento es uno de los textos más emotivos de la historia de la exploración científica. Escribió que aquella agua oscura y serena tenía algo de eterno, algo que hacía sentir al observador como un intruso en un mundo que había existido en perfecto silencio durante millones de años. La expedición de Martel, con sus mediciones, sus planos y sus relatos, fue el acto fundacional que transformó las cuevas del Drag de leyenda local en maravilla reconocida por la ciencia y por el mundo. Comprender ese momento de transición, del miedo a la fascinación, de la oscuridad ignorada a la luz del conocimiento, es comprender algo esencial sobre el impulso que mueve a la humanidad a explorar lo desconocido. Imagina descender durante varios minutos por galerías de piedra húmeda, rodeado de formaciones que parecen surgidas de un sueño, hasta que el camino se abre de repente ante una extensión de agua que refleja la oscuridad con una precisión de espejo. No hay olas, no hay corriente visible, no hay viento, solo una quietud tan absoluta que el sonido de tu propia respiración parece un acto de intrusión en un espacio que lleva millones de años habitando el silencio. Eso es lo que experimenta quien se acerca por primera vez al lago Martel, y esa experiencia, por más que las palabras intenten capturarla, siempre resulta mayor que cualquier descripción posible. El lago Martel es, por sus dimensiones y por su singularidad, uno de los lagos subterráneos más grandes del mundo, accesibles al público en general. Se extiende a lo largo de aproximadamente 170 metros de longitud, con una anchura que en sus zonas más amplias supera los 40 metros y una profundidad que alcanza los 9 metros en los puntos más hondos de su lecho. Estas cifras, expresadas en frío, no transmiten gran cosa. Pero cuando uno se sitúa en la orilla de piedra que bordea sus aguas y contempla esa extensión en la penumbra, comprendiendo que todo ese volumen de agua existe en un espacio completamente cerrado, sin contacto directo con el exterior, la escala adquiere una dimensión que desafía la racionalidad. El agua que llena el lago Martel no es estática en el sentido absoluto de la palabra, aunque su superficie lo parezca. Se trata de agua de origen mixto. Por un lado, el agua de lluvia que se filtra lentamente a través de la roca, caliza del techo y las paredes de la caverna, cargada de minerales disueltos que le otorgan esa transparencia característica. Por otro lado, el lago mantiene una conexión subterránea con el mar Mediterráneo, situado a escasa distancia de las cuevas, lo que hace que su nivel varíe ligeramente en función de las mareas. Esta conexión con el mar exterior dota al lago de una salinidad moderada y de un dinamismo invisible que contrasta de forma fascinante con su apariencia de quietud perpetua. El lago respira, de alguna manera, al ritmo del océano que no puede ver. La temperatura del agua se mantiene extraordinariamente estable a lo largo de todo el año, oscilando entre los 17 y los 19 grados centígrados, en perfecta sintonía con la temperatura constante del aire en el interior de las galerías. Esta estabilidad térmica no es un mero dato técnico, es la condición que ha permitido el desarrollo de un ecosistema acuático único, perfectamente adaptado a las condiciones extremas de un entorno sin luz solar. En las aguas del lago Martel habita una fauna de una especialización evolutiva extraordinaria. Organismos que han pasado miles de generaciones, adaptándose a la oscuridad hasta perder la pigmentación, y en algunos casos los propios ojos, prescindibles en un mundo donde la luz nunca llega. Entre las especies más notables que pueblan el lago, destaca el crustáceo Typhlocirolana moraghesi, un pequeño ser blanquecino y translúcido que representa uno de los ejemplos más puros de adaptación a la vida en la oscuridad total. Este organismo, junto con otras especies de pequeños invertebrados acuáticos propios de estas aguas, constituye un ecosistema cerrado que los científicos han estudiado con fascinación creciente desde el siglo XX. La existencia de estos seres es en sí misma una lección magistral sobre la capacidad de la vida
para colonizar los rincones más improbables del planeta, para encontrar un camino incluso allí donde todo parece imposible. El lago Martel no es solo un espejo de agua en la oscuridad, es un laboratorio natural de la evolución. La transparencia del agua merece una mención especial, porque es uno de los aspectos que más impresiona a quienes tienen la oportunidad de contemplarla de cerca. En condiciones de buena iluminación es posible ver el fondo del lago con una claridad que resulta casi irreal, como si el agua no estuviera del todo ahí, como si las rocas del lecho flotaran en el vacío. Esta transparencia excepcional se debe a la escasísima presencia de materia orgánica en suspensión y a la naturaleza del proceso de filtración al que ha sido sometida el agua al atravesar decenas de metros de roca caliza antes de llegar al lago. Es un agua que ha sido purificada por la propia geología de la Tierra durante un proceso que puede durar décadas antes de que una sola gota alcance la superficie del lago. Desde su descubrimiento por Edward Alfred Martel en 1896, el lago ha sido objeto de numerosas expediciones científicas y de buceo que han tratado de cartografiar sus límites reales y de comprender la extensión del sistema hídrico subterráneo al que pertenece. Los resultados han sido siempre sorprendentes. El lago Martel se conecta con otras cavidades acuáticas cuyo alcance total aún no ha sido determinado con precisión, y existen indicios de que el sistema subterráneo de agua dulce y salobre, que subyace bajo el levante mallorquín, es considerablemente más extenso de lo que las partes visitables sugieren. Hay, en otras palabras, más lago del que el ojo puede ver, más mundo del que la exploración humana ha logrado alcanzar hasta ahora. Comprender la magnitud y la singularidad del lago Martel es entender por qué este lugar ocupa un capítulo propio en la historia de las maravillas naturales de Europa. No se trata únicamente de un accidente geográfico de proporciones notables. Es un ecosistema vivo, un archivo geológico de millones de años y un espacio que genera en quienes lo contemplan una emoción que pocas experiencias en el mundo natural son capaces de igualar. El lago Martel sentó las bases para que las cuevas del Drag se convirtieran en algo más que un destino turístico. Se convirtieron en un lugar de peregrinación para quienes buscan encontrarse con lo verdaderamente sublime. Existe una medida del tiempo que la mente humana es incapaz de procesar verdaderamente, una escala tan vasta que los siglos se vuelven insignificantes y los milenios apenas representan un parpadeo. Es la medida del tiempo geológico, el tiempo de la roca y del agua, el tiempo en que una gota que cae del techo de una caverna construye, gota a gota y mineral a mineral, una columna de piedra que puede tardar 100.000 años en alcanzar la altura de un hombre adulto. Ese es el tiempo que ha esculpido el interior de las cuevas del Drag, y comprenderlo es la única manera de apreciar en su justa dimensión la magnitud de lo que allí existe. Cada formación que el visitante contempla en estas galerías es, en realidad, un monumento al tiempo mismo. Las estalactitas son, para la mayoría de las personas, la imagen más inmediata que evoca la palabra cueva. Sin embargo, la familiaridad con su nombre no hace justicia a la complejidad y a la belleza del proceso que las genera. Todo comienza cuando el agua de lluvia, después de filtrarse a través de capas de suelo y de roca caliza, llega al techo de una caverna cargada de bicarbonato cálcico disuelto. En el momento en que esa agua entra en contacto con el aire de la cueva, se produce una pequeña pero decisiva reacción química. El dióxido de carbono se libera y el carbonato cálcico que llevaba en solución precipita, depositándose en la roca en capas infinitesimalmente delgadas. Repetido millones de veces a lo largo de épocas inimaginables, ese proceso microscópico da lugar a las formaciones que hoy cuelgan del techo de las cuevas del Drag, como las bóvedas de una catedral construida sin arquitecto. Las estalagmitas siguen el proceso inverso pero complementario. Nacen en el suelo donde las gotas que caen del techo depositan su carga mineral al impactar, construyendo desde abajo hacia arriba con la misma paciencia infinita. Cuando una estalactita y una estalagmita crecen durante suficiente tiempo en perfecta alineación, llegan a encontrarse y fusionarse en una columna única, una estructura que puede alcanzar varios metros de altura y que representa el producto de un proceso que en muchos casos ha durado más de 1.000.000 de años. En el interior de las cuevas del Drag, estas columnas se multiplican hasta crear paisajes que escapan a cualquier categoría estética conocida. Espacios donde la geometría de la naturaleza supera con holgura cualquier construcción humana en términos de complejidad y de escala temporal. Pero las formaciones de las cuevas del Drag no se limitan a estalactitas y estalagmitas. El interior de estas galerías alberga una variedad extraordinaria de espeleotemas.
que es el nombre científico que reciben todas las formaciones minerales originadas en cavernas. Las cortinas de piedra, también llamadas coladas, son láminas translúcidas de calcita que cuelgan del techo o de las paredes como telas de roca petrificada, y que en determinadas condiciones de iluminación dejan pasar la luz con un efecto de vidriera natural absolutamente hipnótico. Los elictitos son formaciones caprichosas que crecen en direcciones aparentemente arbitrarias, desafiando la gravedad con curvas y espirales que parecen imposibles desde un punto de vista físico. Las flores de aragonito, cristalizaciones de una delicadeza extrema, que brotan de la roca como pétalos minerales, completan un catálogo de formas que ningún artista podría haber imaginado. La paleta cromática de estas formaciones añade una dimensión adicional a su belleza. Aunque la calcita pura produce formaciones de un blanco inmaculado que en la oscuridad de la cueva adquiere una luminosidad casi sobrenatural, la presencia de distintos minerales traza en las estalactitas y estalagmitas una gradación de colores que va del ocre y el amarillo al naranja intenso, del marrón rojizo al gris perlado. Estas variaciones de color son, en realidad, un registro de los cambios en la composición del agua que las formó a lo largo del tiempo, una especie de diario geológico escrito en capas de mineral que los científicos pueden leer con técnicas de datación modernas. Cada franja de color en una estalactita es, literalmente, un capítulo en la historia del clima y de la geología de Mallorca. La magnitud del sistema de galerías que compone las cuevas del Drag añade una dimensión espacial que complementa la temporal. Las cuevas interconectadas, la Cueva Negra, la Cueva Blanca, la Cueva Luis Salvador y la Cueva de los Franceses forman un conjunto de espacios que varía dramáticamente en escala y en atmósfera. Algunas galerías son estrechas y bajas, casi íntimas, con formaciones que parecen crecer a centímetros del visitante. Otras se abren en cámaras de proporciones catedralicias, con techos que alcanzan los 25 metros de altura y cubiertos de estalactitas de todos los tamaños, creando una bóveda natural ante la que el instinto humano más inmediato es el de guardar silencio y levantar la vista con algo parecido a la reverencia. Uno de los aspectos más inquietantes y a la vez más fascinantes de estas formaciones es su extrema fragilidad. A pesar de estar construidas de piedra, las estalactitas y las estalagmitas de las cuevas del Drag son estructuras de una delicadeza que no admite el error. Una vibración intensa, un cambio brusco en la humedad del aire o el simple contacto repetido de manos humanas con su superficie puede alterar irreversiblemente el proceso de crecimiento o dañar formaciones que han tardado cientos de miles de años en adquirir su forma actual. Esta fragilidad no es solo un dato científico, es un recordatorio poderoso de que lo más grandioso puede ser también lo más vulnerable, y de que la responsabilidad de quien contempla estas maravillas es tan real como el privilegio de hacerlo. Las formaciones de las cuevas del Drag son, en definitiva, la escritura con la que la Tierra narra su propia historia. Cada estalactita es una frase, cada columna un párrafo, cada galería un capítulo de un relato que comenzó mucho antes de que existiera ningún ser humano capaz de leerlo. Comprender ese relato, aunque sea de forma parcial, es una de las experiencias más humildes y al mismo tiempo más enriquecedoras que la naturaleza puede ofrecer, porque nos coloca en nuestro verdadero lugar dentro de la inmensidad del tiempo y nos recuerda que somos visitantes pasajeros en un mundo que lleva millones de años construyéndose en silencio. Hay combinaciones que parecen imposibles hasta que alguien las prueba, y entonces resulta que eran inevitables. La música y la oscuridad, la melodía y la piedra, la orquesta y el lago subterráneo. Todo ello podría parecer, a primera vista, una ocurrencia extravagante, una de esas ideas que nacen en la mente de un soñador y mueren antes de llegar a convertirse en realidad. Sin embargo, en las cuevas del Drag, esa combinación improbable se convirtió hace décadas en una de las experiencias culturales más singulares de Europa, en un ritual que miles de visitantes repiten cada año y que ninguno de ellos olvida jamás. La historia de cómo la música llegó a las entrañas de la Tierra es, en sí misma, una historia digna de ser contada. Los primeros conciertos en el interior de las cuevas del Drag se remontan a los años 30 del siglo XX, en un período en que las cuevas ya habían sido habilitadas para recibir visitantes y en que su fama comenzaba a trascender las fronteras de la isla. Fue la familia Boades, que gestionaba las cuevas desde principios de siglo, quien tuvo la visión de convertir el lago Martel no solo en un espectáculo visual, sino también en un escenario musical. La idea era tan audaz como sencilla, hacer que una pequeña orquesta tocara sobre embarcaciones que navegaban lentamente por la superficie del lago, en la oscuridad casi total,
mientras los visitantes escuchaban desde las orillas de piedra. El resultado superó cualquier expectativa razonable y dio origen a una tradición que, con escasas interrupciones, se mantiene viva hasta el día de hoy. La logística de estos conciertos es tan fascinante como el espectáculo mismo. Los músicos, habitualmente entre 4 y 8 intérpretes, descienden al interior de las cuevas con sus instrumentos y se instalan en pequeñas barcas de madera que permanecen ancladas o se desplazan con suavidad por la superficie del lago. El repertorio se compone principalmente de piezas del clasicismo y del romanticismo europeo, obras de compositores como Ludwig van Beethoven, Frédéric Chopin o Johann Sebastian Bach, cuyas melodías adquieren en ese entorno una resonancia completamente diferente a la que tienen en una sala de conciertos convencional. Antes de que la música comience, las luces que iluminan las galerías se apagan de forma gradual, dejando el espacio en una oscuridad que sería absoluta si no fuera por los pequeños focos que iluminan las embarcaciones, creando el efecto de puntos de luz flotando sobre el agua negra. El momento en que la oscuridad se hace completa y los primeros acordes comienzan a sonar sobre el lago es, según todos los testimonios de quienes lo han vivido, uno de esos instantes que marcan una frontera en la experiencia personal. La acústica del espacio subterráneo transforma el sonido de una manera que ninguna sala construida por el ser humano puede replicar. Las paredes de piedra, las bóvedas de estalactitas, la superficie del agua y el aire húmedo de las galerías crean una caja de resonancia natural de proporciones únicas, en la que los sonidos se expanden, se superponen y se sostienen de una manera que desafía cualquier descripción técnica. Los visitantes que han asistido a estos conciertos hablan de un efecto de envolvimiento total, como si la música no viniera de un punto concreto sino del propio espacio, como si la cueva misma estuviera produciendo el sonido. La dimensión emocional de la experiencia va más allá de lo puramente musical o acústico. Sentarse en la orilla de piedra de un lago subterráneo, en la oscuridad casi perfecta, a varios metros bajo la superficie de la tierra, escuchando música interpretada en vivo sobre el agua, activa en el ser humano una respuesta que resulta difícil de categorizar con precisión. No es exactamente placer estético, aunque lo incluye. No es exactamente asombro, aunque también está presente. Es algo más cercano a lo que los filósofos del romanticismo llamaban lo sublime. Esa mezcla específica de belleza y de vértigo que se produce cuando la escala de lo que nos rodea supera nuestra capacidad de comprensión ordinaria y nos coloca momentáneamente fuera de nosotros mismos. Muchos visitantes reconocen haber sentido algo parecido a la emoción religiosa, una sensación de estar en contacto con algo que trasciende lo cotidiano. A lo largo de las décadas, el concierto en el lago Martel ha atraído a visitantes de todo el mundo y ha generado una reputación que supera con creces la de cualquier otra atracción turística mallorquina. Escritores, músicos, políticos, científicos y viajeros anónimos han descendido a las cuevas y han salido transformados por una experiencia que pocos lugares en el mundo son capaces de ofrecer. La combinación de la maravilla geológica, el misterio del lago subterráneo y la música en vivo crea una alquimia que resulta imposible de reducir a sus componentes individuales. El todo es infinitamente mayor que la suma de sus partes. No es casualidad que las cuevas del Drag sean, desde hace décadas, uno de los destinos más visitados de toda España, con cifras que en algunos años superan el 1.000.000 de visitantes. Lo que hace aún más notable a esta tradición es su persistencia en el tiempo y su capacidad para mantener intacta su capacidad de impacto a pesar de la repetición. Los conciertos se celebran varias veces al día durante la temporada de mayor afluencia, y sin embargo cada representación conserva algo de irrepetible, algo que depende de la combinación específica de ese momento, ese espacio y esas personas. Los músicos que participan en estas actuaciones hablan de la experiencia con una intensidad que no es habitual en profesionales acostumbrados a los escenarios convencionales, porque tocar en el lago Martel es una experiencia que les recuerda por qué eligieron dedicar su vida a la música. Hay algo en ese espacio que desnuda la esencia de cualquier arte y lo devuelve a su forma más pura. Los conciertos en las cuevas del Drag son, en definitiva, la prueba más elocuente de que la belleza no necesita un marco construido por la mano humana para alcanzar su máxima expresión. Son también el símbolo de algo más amplio y más significativo, la capacidad del ser humano para reconocer lo extraordinario en la naturaleza y para responder a ello con lo más extraordinario que él mismo es capaz de crear. Que esa respuesta tome la forma de música flotando sobre un lago subterráneo en la oscuridad no es solo un hecho curioso de la geografía turística de Mallorca.
es una de las metáforas más hermosas que el mundo contemporáneo ofrece sobre la relación entre la humanidad y la tierra que la sostiene. Hay un momento, al salir de las cuevas del Drag, después de haber contemplado el lago Martel, de haber escuchado la música flotar sobre sus aguas y de haber caminado entre formaciones que tardaron millones de años en adquirir su forma, en que la luz del exterior parece casi violenta. El sol mediterráneo, los pinos, el azul del cielo sobre el levante mallorquín. Todo ello existe de repente con una intensidad diferente, como si la oscuridad de las galerías hubiera afinado la percepción y devuelto al visitante a la superficie, con los sentidos recalibrados. Ese efecto sutil pero inconfundible es quizás el regalo más profundo que estas cuevas tienen para ofrecer, la capacidad de transformar la mirada de quien las visita, de hacer visible lo que antes se daba por sentado. Y es precisamente esa capacidad transformadora la que convierte su preservación en una responsabilidad que trasciende lo meramente medioambiental. Las cuevas del Drag reciben en la actualidad a más de 1 millón de visitantes al año en sus mejores temporadas, una cifra que las sitúa entre los enclaves naturales más concurridos de España y que plantea con una urgencia que no puede ignorarse la pregunta fundamental de cualquier maravilla natural en el mundo contemporáneo. No se trata de una pregunta retórica ni de un alarmismo injustificado. Es la tensión central que define la relación entre el turismo masivo y la conservación del patrimonio natural en el siglo XXI, y las cuevas del Drag la encarnan con una claridad ejemplar. Los efectos de la presencia humana en el interior de una caverna son múltiples y acumulativos. La respiración de los visitantes libera dióxido de carbono y vapor de agua que alteran la composición química del aire de las galerías, modificando las condiciones en que se producen los delicados procesos de cristalización mineral. El calor corporal eleva la temperatura del espacio, afectando al microclima que ha permanecido estable durante milenios. El simple roce de una mano sobre una estalactita deposita aceites y bacterias que pueden alterar el color y la textura de formaciones que tardaron cientos de miles de años en construirse. Y la iluminación artificial, necesaria para que los visitantes puedan moverse con seguridad, estimula el crecimiento de algas y microorganismos que colorean la roca con manchas verdes y marrones ajenas a la paleta natural de la caverna. Cada uno de estos efectos es tomado individualmente relativamente menor. En conjunto y multiplicados por 1 millón de visitas anuales, representan una presión acumulada de consecuencias difíciles de predecir. Los gestores de las cuevas y las autoridades medioambientales de las Islas Baleares son conscientes de este desafío desde hace décadas y han implementado diversas medidas orientadas a mitigar el impacto del turismo sobre el ecosistema subterráneo. La regulación del número de visitantes por grupo y por franja horaria, el diseño de circuitos que minimizan el contacto físico con las formaciones, la instalación de sistemas de iluminación de bajo impacto y el mantenimiento de zonas de las cuevas permanentemente cerradas al público son algunas de las estrategias que se aplican con mayor rigor. Sin embargo, el equilibrio entre la viabilidad económica de un enclave que genera empleo y riqueza para la comarca de Manacor y la necesidad de preservar su integridad natural es un equilibrio delicado que requiere una vigilancia constante y una voluntad política sostenida en el tiempo. La dimensión científica de las cuevas añade otra capa de valor a su preservación que va más allá de lo puramente estético o cultural. Los ecosistemas subterráneos, como el del lago Martel, son laboratorios naturales de una importancia extraordinaria para la ciencia contemporánea. Las especies adaptadas a la oscuridad total que habitan sus aguas ofrecen pistas invaluables sobre los mecanismos de la evolución y sobre la capacidad de la vida para prosperar en condiciones extremas. Las formaciones minerales de sus galerías contienen registros climáticos que los paleoclimatólogos pueden utilizar para reconstruir las condiciones atmosféricas de épocas muy anteriores a la existencia del ser humano. Y el sistema hídrico subterráneo al que pertenece el lago proporciona información crucial sobre los acuíferos de los que depende el suministro de agua dulce de buena parte de Mallorca. Perder estas cuevas o degradarlas más allá de un umbral crítico no sería solo una pérdida estética, sería una pérdida científica de consecuencias incalculables. El debate sobre la preservación de las cuevas del Drag forma parte de una conversación más amplia que la humanidad mantiene consigo misma en este momento de su historia sobre su relación con el mundo natural. Vivimos en una época en que la capacidad humana de alterar el entorno ha alcanzado una escala planetaria, en que los ecosistemas más remotos y aparentemente inaccesibles llevan la huella de nuestra presencia. En ese contexto, lugares como las cuevas del Drag adquieren un valor simbólico que va más allá de su belleza o de su singularidad geológica.
representan la posibilidad de que la naturaleza y la cultura humana coexistan sin que la segunda destruya a la primera, de que el asombro y la responsabilidad puedan caminar juntos sin contradecirse. Y aquí regresamos inevitablemente al principio, a esa pregunta con la que comenzamos este recorrido, sobre los secretos que puede esconder la tierra bajo nuestros pies. Las cuevas del Drag nos han dado una respuesta que excede cualquier expectativa razonable. Bajo la tierra de una isla mediterránea se esconde un mundo de millones de años de antigüedad. Un lago de transparencia sobrenatural, una catedral de piedra construida gota a gota durante épocas inimaginables, y un escenario donde la música humana encuentra su resonancia más pura. Todo ello existe, silencioso y frágil, a pocos metros bajo la superficie de una isla que el mundo conoce por sus playas y su luz. Si este viaje al corazón de la Tierra te ha emocionado tanto como a nosotros, compártelo, deja tu comentario y suscríbete, porque historias como esta merecen ser escuchadas. Las cuevas del Drag llevan millones de años esperando. Ahora tú también las conoces, y eso de alguna manera te hace responsable de su futuro.